Nos acompaña ya Alfonso Bustamante Cani, presidente de Confiep. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Hemos dado cuenta de esta información. El señor Narváez, Alejandro Narváez, iría a la presidencia del directorio. ¿Cómo han evaluado ustedes esta indefinición y estos anuncios en torno a rescatar, salvar la empresa estatal? A ver, salvar la empresa estatal creo que es importante porque dejarla morir tiene consecuencias graves para nuestro país, para nuestra clasificación de riesgo y lamentamos pues que se haya producido la renuncia del anterior directorio, quien está planteando un plan para hacerlo. Reemplazar a un directorio profesional por un presidente, por lo menos, político, es una pésima noticia. Es una pésima noticia que yo además supongo que va a traer, si es que se da, va a traer consecuencias de que los directores profesionales que había puesto el MEF seguramente no continuarían en la labor. Entonces, en el directorio seguramente no continuarían. Lo que debe suceder, llama la atención que se ponga a una persona que primero es político, segundo tiene cuestionamientos y tercero, ¿qué méritos tiene de haber solucionado un problema empresarial complejo? Ninguno. Ha generado mucha especulación el señor Óscar Vera, también mucho rechazo, incluso se le vinculaba a Vladimir Cerrón como uno de los más cercanos dentro del entorno del cerronismo. Pero al generar tanta controversia, aparentemente la propuesta de Alejandro Narváez ha calado, porque serían además muy cercanos. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Claro, que Óscar Vera esté en el directorio también y volvemos con ¿En la sombra? No, yo he leído que además Narváez propondría a Vera como uno de los directores ahí. Entonces, primero Narváez creo que no califica. Lo que tiene que hacer un directorio de una empresa en reestructuración, lo primero es generar confianza, ¿no? Entonces, nombrar cargos políticos lo que va a hacer es ahuyentar mucho más, va a dificultar cualquier proceso de reestructuración y creo que va a ganar el grupo que quiere que Petroperú sea todo, que el Estado invierta todos los recursos en Petroperú. Petroperú, quiero recordarles, debe 8.500 millones de dólares. La refinería ha costado 6.500. A mí me hace pensar que el patrimonio de la empresa ya es un patrimonio negativo. ¿Ya? Entonces que no hay patrimonio. Está hipotecado. Entonces, está absolutamente hipotecado. Ahora, claro, parte de esas deudas, de los 8.500 millones de dólares, son con el Estado propio. Entonces, el Estado, si el Estado capitaliza 4.500 millones de dólares, que es preocupante que se haga sin un proceso de reestructuración, esos dineros no son del gobierno, esos dineros son de todos los peruanos y son de todos los peruanos que necesitan hospitales, escuelas, seguridad. Necesitamos otras cosas, necesitamos infraestructura básica, no seguir tirando el dinero a un pozo negro sin un plan. Mire, perdonado también una deuda y se coloca el respaldo del Banco de la Nación. Bueno, ya se acaba de hacer eso y otra de las cosas que se necesita es transparencia. Se nos ha dicho que, bueno, se ha dado 750 millones de dólares, inclusive antes de hacer un plan de reestructuración. Pero no se ha dicho que también se han capitalizado 850 millones del Banco de la Nación. Con lo cual son 1.550 millones de dólares. Mire, lo que ha pasado con Petroperú es que nunca ha sido transparente. Desde que se comenzó la refinería, que iba a costar 400 millones, después 1.500 millones, nunca se dijo la verdad. La refinería es una nueva refinería como la que se ha hecho, les dio vergüenza decir que sí iba a ser una nueva refinería, entonces, que no necesitábamos. Entonces, nunca se explicitó que una nueva refinería cuesta alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, han habido idas y vueltas y no ha costado 5.000 millones, ha costado 6.500 millones. Bueno, en medio de estas preocupaciones, reitero, vamos a esperar qué nos dice el Ejecutivo, si esos nombres se confirman, porque es el trascendido. La convocatoria también, tenerla en nuestros estudios, es para conocer la expectativa de APEC. Hay otro encuentro internacional, quizás lo comentamos antes de APEC, porque la presidenta no podrá salir del país si es que no se reevalúa a nivel del Congreso, pero por ahora el Congreso le ha dicho no te vas a la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Algún pronunciamiento de ello? Sí. Quiero hacer una cosita de Petroperú para terminar.
Petroperú creo que debería escindir la refinería de los otros negocios. Tiene 3 negocios, la distribución de petróleo en los lugares más alejados. Eso se hace con pocos recursos y con una empresa de logística. Se metió recientemente en el gobierno de Castillo en el negocio de exploración y explotación. Principal. Pero bueno. Por eso la refinería debe ser lo único que se haga para tratar de salvarlo. Los otros que se tercericen. De acuerdo. Con respecto a su pregunta. Naciones Unidas. Naciones Unidas. A mí me parece que en el momento que está viviendo el Perú, es correcto que la presidenta se quede en el Perú. Los incendios no son poca cosa. Es necesario el llamado a la situación de emergencia porque así podemos usar mejor los recursos que tenemos en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales para esto. Necesitamos pedir ayuda internacional con equipos internacionales. Esto se nos ha desbordado. No se ha desbordado por cambio climático, no se ha desbordado por otra cosa que no es la mala práctica de la agricultura en la selva, que son las quemas. Eso hay que prevenirlas. Es uno de los factores, ¿no? Se denuncia mucho los malos manejos, por ejemplo, en la ley forestal, que está dando carta abierta también a la ilegalidad de economías paralelas, ilegales. Pero ayer el presidente del Consejo de Ministros dijo, si la situación se agrava, vamos a evaluar recién si se pide esta ayuda internacional. Para usted, en el día de hoy, en el momento actual, ¿es necesaria esa ayuda? De todas maneras, y era necesaria ayer y era necesaria antes de ayer. O sea, creo que hay que ser ágiles en esta situación. ¿Por qué hay reparos? No lo sé, yo creo que es un tema de evaluar. El gobierno tiene muchas pelotas en el aire con las cuales manejar. Petroperú es una de ellas, hay muchísimos problemas, pero esto es lo urgente, y lo urgente es que en el Perú no tenemos los equipos suficientes para atender una emergencia tan grande. Necesitamos pedir ayuda internacional para eso. ¿Y los estados de emergencia son necesarios? Son muy necesarios para usar los recursos que en los gobiernos regionales para eso. Entendemos, para que luego los alcaldes no terminen cuestionados por la Contraloría, porque si tocan recursos, destinan recursos, ellos pueden ser afectados, ¿no? Además, ¿qué más que estado de emergencia que estos desbordes de incendiados, ¿no? Se anuncia 220 millones en pérdidas en tierras agrícolas. ¿Eso será reversible? No, una vez que son pérdidas no son reversibles, las pérdidas no se recuperan, son pérdidas. No, a nivel de ecosistema, a nivel de reforestación, sí. Claro, bueno, claro. Tienes razón, las pérdidas ya están dadas. Ya están dadas, lo que hay pero que hacer, la recuperación. Lo que hay que hacer es recuperarlo. Y con esa recuperación hay que tener nuevas prácticas, no la quema. La quema es un facilismo y efectivamente los malos agricultores, los traficantes de tierras utilizan eso para ir ganando terrenos indebidos. Eso es lo que hay que... La ley de reforestación no tiene nada que ver con esto. Muy bien. Esto tiene que ver con el control de la ilegalidad. Mientras tenemos un problema muy fuerte que atacar, los incendios forestales, el Perú se está preparando para ser anfitrión de APEC 2024 y eso es una vitrina importantísima porque estamos hablando de líderes al más alto nivel. ¿Cuál es la expectativa que tienen de esta cita que se realiza y se concreta en noviembre? Mire, el APEC, como ha dicho usted, es la reunión de líderes más importante del mundo. Congrega al 60% del PBI global, ¿no? Y al 50 y tantos % de la población mundial. Entonces, esto no es poca cosa. Tenerlos a estos líderes en el Perú para recibir los informes de todo lo que hemos trabajado durante el año en torno a la agenda APEC. Se entregará el informe a los líderes. Le quiero recordar que la APEC es una institución de estados, pero que tiene un consejo privado quien marca la agenda. El consejo privado de la APEC ha marcado esta agenda y va a presentar a los líderes el resultado anual. No es la primera vez que se realiza aquí en Perú, pero en estos tiempos, 2024, ¿estamos a la altura? ¿Cómo ve la organización? Sí, estamos a la altura. Estamos a la altura y va a ser un evento sin precedentes. 3 veces la hemos hecho en el Perú ya. Es el único país de los 21 economías de APEC que ha repetido por 3 veces esto. Entonces es un honor para el Perú liderar todo el año APEC y tener a los jefes de Estado acá. Conjuntamente con los jefes de Estado se realiza el CEO Summit, que agrupa a los principales empresas del mundo que llegan al Perú para ver, esa es la gran oportunidad que tenemos para ver, concretar negocios, evaluar el clima. Entonces sí tenemos que
portarnos bien, tenemos que generar oportunidades. Sé que Proinversión tiene una cartera muy importante de inversiones en torno a infraestructura, inversiones, desarrollo, minería. Es el momento para atraer inversiones. Tenemos una oportunidad de oro que no hay que desperdiciar. Viene el CEO de TikTok. Sí. Sí, plataformas digitales también a la vanguardia. Exacto. Mire, por ejemplo, nuevos negocios como los data centers en el mundo, los bienes raíces en el Perú hoy día, el que más crece es el de data centers. ¿No? Nosotros en el Perú tenemos una matriz energética espectacular de mezclas de gas natural de ciclo combinado, que es el combustible de transición de los próximos 50 años, combinado con energías renovables. Entonces, esa es una situación ideal para atraer data centers. ¿Qué necesitan estos? Que cada data center vale entre 800 y 1.000 millones de dólares. Se necesita seguridad jurídica. Sin eso no entra. Entonces, hay que hacer tareas. Seguridad jurídica. Parece que ahí nos metemos a otro punto del debate, porque tenemos incluso una ley de crimen organizado que posiblemente podrían derogarla, que no da las herramientas legales. Imaginemos que eso también es un punto de quiebre para todo lo que se quiere lograr. Sí, ayer tuvimos una reunión de varios grupos de interés en el Congreso, convocados con el presidente Salguana, para tratar los temas de seguridad. Realmente quiero saludar y felicitar esa iniciativa porque ahí se han discutido temas que a mí me aclararon varias cosas, por lo menos, ¿no?, sobre temas de seguridad, y hay que implementarlas. Entonces, de la discusión a lo efectivo. A la ejecución. Eso, a la ejecución. Don Alfonso Bustamante, muy amable, gracias. El presidente de Confiep en nuestros estudios con puntos claros respecto a diversos temas.